empresarios y trabajadores de la localidad de Suba necesitan que el gobierno nacional de Duque cree y aplique un subsidio a la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, mientras dure la emergencia. ¿Y de qué se trata el subsidio a la nómina de las MIPYMES? Es utilizar los recursos públicos para pagar los salarios de los trabajadores que contratan estas MIPYMES por el tiempo en que ha durado esta emergencia. Esta propuesta la ha hecho la ACOPI, la Asociación Colombiana de MIPYMES, que agremia este sector, y se la ha presentado a Duque desde hace varias semanas, siendo apoyada por múltiples líderes y lideresas del país, como es el caso de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. ¿Por qué es tan importante el subsidio de la nómina? Porque las MIPYMES garantizan, crean el 85% del empleo formal a nivel nacional. Si no queremos una catástrofe económica peor, hay que evitar que estas empresas se quiebren y que se pierdan miles de empleos. Problema que no se resuelve únicamente ofreciéndoles crédito, financiación, como ha dicho Duque desde el principio. ¿Y por qué es tan importante para Suba? Porque de las 880.000 empresas que hay en toda Bogotá, 108.000 residen aquí en la localidad. Es decir, Suba es la zona con la mayor cantidad de tejido empresarial. Y de estas 108.000 empresas que hay en la localidad, el 98%, casi todas, son microempresas. Es decir, que solo tienen 10 o menos trabajadores. Un subsidio de la nómina a las MIPYMES beneficiaría entonces a la mayoría del tejido empresarial que reside en nuestra localidad. ¿Y por qué beneficia a los trabajadores de la localidad? Porque el empleo de nuestra localidad depende en un 64% de la contratación por empresas, que ya sabemos en su mayoría son MIPYMES. Empleos de la localidad que tenemos que proteger, porque en Suba el desempleo ya es de por sí muy alto. En nuestra localidad apenas el 59% de los habitantes está efectivamente ocupado. Un dato que es más preocupante en mujeres y en jóvenes. En el caso de las mujeres, aquellas que están ocupadas remuneradamente son el 56%, por debajo del promedio de la localidad. Y en el caso de los jóvenes, las personas de 14 a 28 años, los que están efectivamente ocupados son el 44%, aún más debajo del promedio de ocupación de nuestra localidad. Para que las MIPYMES de la localidad no se quiebren y así muchos trabajadores de la localidad no pierdan sus empleos y puedan continuar percibiendo ingresos para afrontar esta cuarentena, que Duque cree y aplique un subsidio a la nómina a las MIPYMES de verdad. ¿Por qué digo de verdad? Porque Duque, a propósito de lo que le pedían, decidió crear un subsidio de la nómina tardíamente. Pero este subsidio es de un alcance insuficiente. Primero es insuficiente porque Duque decidió apenas subsidiar el 40% de un salario mínimo por cada trabajador que tengan las MIPYMES. Cuando muchas de estas empresas en la cuarentena no han tenido ni siquiera el 40% de los ingresos que tenían antes. Además, muchos de sus trabajadores no tienen un salario mínimo de nómina, sino que tienen salario mucho más altos. Segundo, es insuficiente también porque Duque estableció que solo subsidiaría la nómina de las empresas que tengan 3 o menos trabajadores, lo que es un despropósito. Por ejemplo, ya sabemos que en la localidad de Suba el 98% de las empresas tenía 10 o menos trabajadores. Pues por supuesto, imagínense ustedes, muchas de estas tienen 3 o menos trabajadores. Es decir, de taquito, el subsidio de la nómina de Duque deja por fuera una gran cantidad de empresas de nuestra localidad y del país. Ustedes han planteado la posibilidad de que haya un apoyo de por lo menos el 70% del salario de sus trabajadores, de las MIPYMES. Eso costaría 8.8 billones de pesos. Pero el gobierno estaría contemplando desembolsar 2 billones de pesos, casi la cuarta parte a duras penas de lo que ustedes están pidiendo para subsidiar la nómina de los empleados. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente la suma de los 2 billones de pesos resultaría absolutamente insuficiente para las necesidades que se están planteando en este momento. El gobierno ha anunciado unos créditos para aliviar la grave situación de muchas de estas empresas. ¿Sí han llegado esos recursos a las pequeñas y medianas empresas?
Bueno, han habido barreras de acceso a los créditos. Muchas empresas manifiestan que ya tenían dificultades desde antes de la pandemia, entonces al ir a presentarse a los bancos no tienen buenas cartas de presentación. También tenemos la dificultad de las tasas que no parecen ser tasas de tiempos de crisis, sino tasas como si se tratase de una bonanza. Y adicionalmente a eso estimamos que ni siquiera se lograría cubrir al 35% del tejido empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas. Duque no hace bien la tarea ni con las empresas ni con los trabajadores. Deja a la deriva, a su suerte, a una gran cantidad de empresas del país, poniendo en riesgo miles de empleos, agravando así la crisis económica que está reinante en Colombia. Mientras tanto, Duque sí toma múltiples medidas a favor del capital financiero y extranjero, como la que denunció hace unos días el senador Jorge Robledo, en la que le regalaron 500.000 millones de pesos a los bancos por una operación financiera que podía hacer gratis el Banco de la República, que es nuestro. Ya saben, suscríbanse en el canal de YouTube, síganos allí y en las redes sociales de Suba Somos Todos, en Facebook, Twitter e Instagram, para que continúen viendo las editoriales que sacaremos periódicamente y también para que nos envíen sus denuncias y sus aportes periodísticos.